Hola, hola, hola a un nuevo vídeo del canal, de tu canal Real Madrid Fem. Y vamos a hablar del Real Madrid femenino contra el Sporting de Huelva. Un partido que podríamos poner en titulares, partido que no jugamos bien, pero que nos llevamos 3 puntos y en el que además hubo oportunidades para marcar muchos más que ese agónico tanto que nos hizo sudar, sobre todo al final del partido. Aún siendo un juego bastante malo y dejando ciertas malas sensaciones, hay que decir que Alberto Toril está tramando algo. Vamos a verlo. Alberto Toril presentó al equipo con Melín Gerard, sorpresa, en la portería, con Kenty Robles en banda derecha y Sofía Esbaba en banda izquierda, Ivana y Catherine de centrales, Toletti y Zornoza en ese doble pivote, Atenea ubicada en banda derecha, Olga en banda izquierda y Caroline Weir centrada, media punta, trescuartista, y Naikari como punta. Bueno, primera cuestión a reseñar es que Toril, como veis, presentó al equipo bastante ancho. Esto en principio parecía normal. Bueno, en principio y en un final parece normal. Porque el Sporting de Huelva lo que se esperaba es que se encerrara con ese 4-4-2 y generara ocasiones a la contra. Entonces, lo que busca Toril en ese comienzo de partido es anchura. En esa primera parte, el Real Madrid marca en el minuto 34 por gol de Atenea, con rebote bastante afortunado. Luego veremos una imagen también que os quiero enseñar, porque hay cierta polémica con esta jugada de si hay fuera de juego o no. Vamos a salir de dudas, definitivamente, gracias a un tuitero. Y bueno, asistencia que le van a dar a Naikari. Y en esa primera parte, pues el equipo, mm, en fin, no se encontró, pero también vamos a ver ciertas cosas interesantes. Ahora no, un poquito más tarde. Bueno, Toril mueve el banquillo ya en el minuto 46, primera ventana de cambios. Entra Moller, sale Sofía Esbaba. Olga se retrasa y entra la danesa en el lugar de Olga, ¿vale? Como esa extremo por la izquierda. Luego va a entrar Olofsson en el minuto 53, entra Feller, sale Toletti y sale Naikari. ¿Por qué? Porque aquí en la segunda parte lo que está ocurriendo es que el Sporting de Huelva está encontrando espacios. Cuando el Sporting de Huelva encuentra espacios, contraataca y genera peligro. Lo que está buscando Toril es armar ese centro del campo. Porque su idea inicial, por la cual estamos diciendo que algo trama Toril, va a cambiar en esa parte, en esa segunda parte, y vamos a ver un equipo bastante más reconocible en cuanto a lo que hemos estado viendo partidos atrás. En el minuto 79 ya entra Maite Oroz por Atenea, una Maite Oroz que, bueno, por los mapas de calor vemos que se ubicó más hacia el carril izquierdo. Daba otra sensación en directo, pero la verdad es que trabajó más ese lado que el central. Bueno, vamos a ver exactamente cuando os digo qué trama Toril. Os voy a enseñar unos mapas de calor. Venga, me voy a salir por aquí para que me veáis. Fijaros, este es el mapa de calor del Real Madrid en la primera parte. Fijaros lo bien repartido que está el espacio. Sin embargo, no fuimos capaces de llegar con mucha claridad. Fijaros que sobre todo en la parte de la derecha y en la parte de la izquierda, carril de extremo derecho, ¿vale? Más con Olga por el izquierdo, pero en el carril derecho con Atenea no lo vimos tan claro. Eh, Fijaros que esa amplitud que busca Toril
con sus laterales, con Svava y con Kenty, en principio quedan bloqueadas por los extremos. Pero no importaba, porque realmente lo que importaba era el centro del campo. ¿Por qué? Vimos coger muchísima altura a las supuestos pivotes. Vimos muchas veces como jugadora, segunda jugadora más adelantada a Toletti. Es decir, las dos pivotes tendían hacia adelante. En particular, ya digo, la francesa ocupaba zonas casi de pareja de Naikari. Mm, ¿Por qué buscaban ese espacio? Bueno, es una manera de jugar como le gusta a Toril, con esa estructura de equipo, y está buscando ciertas soluciones, sobre todo para la generación de espacios. Es decir, si la vigilancia está en Wave, si la vigilancia está en Naikari, o incluso en las propias extremos que están muy abiertas, el pasillo interior lo están ocupando alternativamente tus dos supuestas pivotes. En este caso era Zornoza y Toletti. Zornoza más para buscar tal vez esos cambios de balón, de dirección de balón, para desordenar el equipo, tal como dijimos también en la previa, y una Toletti que buscaba ese espacio que iba generándose o que iba provocando Weir. Una Weir que se volcaba hacia un ladito y una Toletti que iba más para ocupar ese espacio. Os voy a enseñar ahora la segunda parte. Esa es la segunda parte. El equipo es algo más reconocible. Fijaros que, por ejemplo, que se usan mucho más los extremos. Es decir, Moller siguió ocupando ese carril y Atenea también ocupó más esa puntita, esa casilla que veis arriba a la derecha. Hay que destacar también el partido de Feller. Creo que el partido de Feller fue inmenso. Fijaros que en esa segunda parte se pisó mucho más el área. Se ocupó, por cierto, una zona central del área. Es una zona central súper peligrosa y fue ocupada mucho mejor. Y fijaros también en las zonas rojas, que es la zona donde más se ocupó, digamos, donde más tiempo estuvieron los jugadores, o las jugadoras en este caso. Pues esa situación fue provocada fundamentalmente por una Freya Siri que, bajo mi punto de vista, estuvo inmensa. Sostuvo el equipo y generó líneas de pase para salida de balón, de alguna manera cortando también el contragolpe, ese contragolpe peligroso del Sporting de Huelva, y generando líneas de pase para salida. Vuelvo un poquito más centrado. Como os he prometido, vamos a salir un poco de la polémica de ese primer gol, porque parecía que Naikari estaba fuera de juego, sigue la jugada, Naikari se escora, termina el balón en Atenea, ahí Atenea remata, aquello sale rebotado y termina dentro de las redes de la portería de la guardameta del Sporting de Huelva, por cierto. Una guardameta que, que a mí me gustó mucho, me sorprendió que el Chelsea no estuviera de titular. De hecho, lo estaba viendo en la previa, me sorprendía. No entendía muy bien el porqué, pensaba que es que estaban mal las estadísticas, pensaba que estaba mal, pero no, Mersnik la verdad es que hizo un buen partido. A mí me gustó. Bueno, os voy a enseñar la imagen que tuvimos que ver en la retransmisión de DAZN. Por cierto, un desastre, sobre todo bueno, fundamentalmente los locutores de DAZN, para mí horrorosos, desastrosos. Creo que hay que mejorar el nivel del arbitraje y mejorar el nivel también de los comentaristas de televisión en general. Os voy a enseñar esas líneas de fuga que ha hecho un tuitero para que veáis cómo se deshace ese fuera de juego de Naikari, que yo creo que ella misma pensaba que estaban fuera de juego. Fijaros, estas son las líneas de fuga. Esta es la cuenta, ¿vale? De Brunex-17 y os voy a enseñar la imagen en grande. Esa es la imagen en grande, ¿de acuerdo? Fijaros los puntos de fuga. Él ha cogido las líneas del campo y el momento de salida de balón, ¿vale?
de Olga. Naikari no está en fuera de juego. Os lo dejo ahí un ratito para que lo veáis, para que veáis el punto de fuga, los puntos de fuga y veáis las líneas trazadas en paralelo. Naikari no está en fuera de juego. Y mira que a mí, en directo, sí que me lo pareció. Yo pensaba que eso era fuera de juego hasta que hoy he visto estas imágenes. Las he estado viendo un buen rato porque pensaba que tal vez el punto de fuga no estaba bien trazado, las líneas del campo no parecía que estuvieran muy bien marcadas, pero no, yo os lo enseño porque al final me ha convencido, le he pedido permiso y nada, desde aquí enhorabuena de Brunex-17 por el trabajo y para que os quedéis tranquilos que efectivamente es un gol legal. Jugadoras que me gustaría destacar del partido. Bueno, creo que Svava volvió a hacer un buen partido. 4 tarjetas amarillas se llevó el Real Madrid. Se la llevó Svava, se la llevó Weir, se la llevó Moller y se la llevó Kazelin. Bueno, es que el arbitraje está al nivel de los comentaristas de DAZN. Es tremendo. Svava al final fue sustituida, yo creo que más que nada por aquello de que no fuera la sangre al río y de acabáramos con 10. Pero bueno, os digo una cosa, de Svava yo os he dicho que a mí me faltaba muchas veces actitud, intensidad en esta jugadora. Bueno, pues intensidad contra el Sporting de Huelva tuvo. Y además creo que no fue especialmente dura. Es verdad que en la ocasión en la que le muestran la tarjeta amarilla, ella pierde el control del cuerpo, pero tampoco me parece una entrada para tarjeta amarilla. En fin. De hecho, creo que hay alguna tarjeta amarilla que se mereció el Sporting de Huelva que se quedó sin señalar. En cuanto a estadísticas, bueno, en total de tiros, decir que anduvimos bastante a la par. Sí es verdad que nosotros sacamos 13 corners contra uno del Sporting de Huelva, cometimos más faltas, 17 por 13, y sobre todo lo que tuvimos fue muchísima mayor precisión de tiro. El 8 de cada, bueno, 8 de 14 disparos fueron a puerta, cosa que el Sporting de Huelva fueron 3 de 11, pero una cosa llamativa fueron las ocasiones falladas, 2 por cada equipo. El Real Madrid tuvo una ocasión muy clara con Weir mano a mano contra la portera. Weir mano a mano contra la portera. En fin, un partido que me dejó ciertas dudas porque la primera parte hubo muchísimos errores técnicos. Creo que hay cierta mezcla de cansancio también. Muchos partidos internacionales. Habló de este tema Antonio Toledo y le doy completamente la razón. Hay partidos que son un disparate y esta ventana, por ejemplo, de selecciones es un disparate directamente. Y se nota en este tipo de partidos. En general fue malo. El Real Madrid está pensando en el Chelsea, es verdad, pero es que también el Sporting de Huelva estaba pensando en su partido de Copa del Rey y también había jugadoras que venían de internacionales, jugadoras lesionadas, en fin, cada uno en su medida traía sus problemas y tenía cosas en la cabeza. Pero lo que sí está claro es que esas ventanas internacionales no ha lugar, no deberían de darse y me parecen muy mal. De hecho, lo hemos visto durante toda la jornada. Sorpresas, equipos que estaban teniendo muy buenas tendencias han caído en esta jornada. Yo creo que a esto hay que darle una vuelta. Si queremos un producto competitivo, no podemos tener estas jornadas internacionales. De la nada. Partidos amistosos de la nada. Contra el Chelsea veo seguramente parte de cansancio físico, parte de cansancio mental. El Chelsea ha reservado un par de jugadoras. Nosotras estamos haciendo
una serie de equilibrios. Bueno, vamos a ver porque un partido de Champions es otra cosa. Sobre los comentarios acerca de los valles físicos, mm, hay que decir que en principio vendrá un valle físico, pero debería de ir un poquito más hacia adelante. Es cierto que el equipo viene de hacer una pretemporada muy pronta. ¿Por qué? Porque hemos jugado 2 previas de Champions. Eso también hay que planificarlo y verlo. Pero seguramente el famoso valle físico, eh, lo más normal es que lo veamos un poquito más adelante. No creo que mucho más, pero lo veremos un poquito más para adelante. Entonces yo creo que es más un cansancio de viaje y un cansancio mental. Como jugadoras, a mí me gusta destacar, ya digo, a Spava, creo que sigue su buena tendencia. Me gustaría destacar a Freya City porque creo que fueron muy injustos en la retransmisión deportiva con Freya City. Y me gustaría destacar también a una Feller que hizo un gran papel como 9. Ojo, ojo a este tema, porque estaba ahí en el cajón y creo que Toril ha abierto un melón bastante interesante también. Y como titulares, bueno, creo que Toletti, aunque no estuvo muy acertada, pero creo que leyó bien la idea de Toril. Zornoza también estuvo bastante bien, aunque ya digo que el equipo en general estuvo bastante gris y con poca alegría, la verdad. Que sepáis que Twitter sigue vivo, así que seguimos también por Twitter, pero en cualquier caso tenéis Discord. Probablemente si entráis en Discord tengáis alguna sorpresa y ahí lo dejo porque no puedo contar más, pero alguna cosa a lo mejor os encontráis así de sopetón. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tu atención. El lunes 10:30 de la noche, directo, en el que iba a hablar de las palabras de Antonio Toledo, porque fueron bastante sabrosas, pero lo mismo, incluso hasta cambio de temática. Me lo estoy pensando. Y a lo mejor hay sorpresa, porque hay una noticia que creo que ha pasado de puntillas y me parece bastante interesante. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tu atención, un saludo y a la Madrid.